muy buenos días para todos. Dios los bendiga. Hoy, martes 18 de agosto de 2020. Les saludo desde mi casa para compartir este tiempo de reflexiones nuevamente. Dios por este tiempo, ¿verdad? Porque ha sido un tiempo en el cual hemos podido buscar su palabra, escudriñar las escrituras, vemos lo que Él nos habla. Dios habla a las personas a través de su bendita palabra. No habla a través de un brujo, de un adivino, de un profeta por allá, que pronto en una cosa metafísica se le apareció en sueños o algo. No, Dios habla a través de su bendita palabra y nos revela su santa voluntad a través de las escrituras. Y eso ha sido lo que hemos compartido todo este tiempo, y para mí ha sido un privilegio compartir con ustedes todo esto, y les agradezco a todos los que se conectan, también a los que lo ven con posteridad y lo comparten. Y la invitación de hoy es esa: amigos, compartan estos videos, compartan estas reflexiones que hacemos juntos, en espacios de 2 o 3 veces a la semana. Y les pido que lo transmitan a sus conocidos, amigos, relacionados, porque este mensaje tiene que llegar, tiene que correr, y a eso hemos sido llamados. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este día y por la bendición que tenemos de compartir juntos la palabra de Dios. Padre Celestial, en esta mañana te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das. Gracias por el privilegio que tenemos de poder estudiar juntos las Escrituras. Yo te pido, Señor, por todos aquellos que están viendo este video, Señor, en este momento, para que tu palabra traspase su corazón como espada de doble filo, así como dice la Escritura. Para que tu palabra, Señor, toque sus vidas y sus corazones, así como también toca mi vida y mi corazón, Señor. No quiero hablar mis palabras, sino que seas tú, Señor, hablando a través de tu palabra a nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos, Dios, por esta mañana, por la bendición tan hermosa que tenemos en ella. Y te pedimos, Señor, que tu amor y tu poder nos cubra, Señor. Para aquellos que por primera vez escuchan esto, te pido, Señor, que traigas salvación a sus vidas. Y que seas tú, Señor, trayendo libertad al cautivo, Señor, por medio de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sin más preámbulos, quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 11, desde el versículo 17 hasta el versículo 19. Dice la Escritura en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos. Dice: fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Tremendo. Tremenda esta palabra. Aquí nos está hablando de la fe que tuvo Abraham en cuanto a su hijo Isaac. Pero ¿a qué se refería específicamente? Vamos a leer Génesis 21, del 1 al 3. Recuerde que la última vez que estuvimos juntos acá, leímos que Dios le había prometido a Abraham, un viejito de 100 años, que iba a tener un hijo con su esposa, una viejita de 90 años. Y Dios cumplió su palabra. Capítulo 21 de Génesis, versículo 1 dice: el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Y Abraham puso por nombre a su hijo Isaac. Dios cumple sus promesas, amigos, amigas, ciertamente. Dios no
deja pasar sus palabras en vano. Ciertamente todas sus promesas se cumplen. Todas, absolutamente todas sus promesas se cumplen. Ninguna de ellas deja de cumplirse. Y en este caso, él le había prometido a ellos un hijo en su vejez. Ninguna de sus promesas faltó, ninguna de sus promesas dejó de cumplirse. Y a través de la escritura vemos cómo las promesas de Dios se cumplen ciertamente. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Estaba buscando un pasaje donde es específico. Dice en Josué 23:14. Hablando Josué, he aquí yo me voy por el camino de toda la tierra y vosotros sabéis de todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor vuestro Dios habló acerca de vosotros ha faltado. Todas os han sido cumplidas, ninguna de ellas ha faltado. El Señor cumple lo que promete, cuando Él dice lo hace. Y Él prometió a estos ancianos un hijo y se los dio. ¿Por qué? Porque Él lo había dicho y así se cumple. ¿Por qué? Porque detrás de esa promesa de un hijo para un par de ancianos estaba la promesa de una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y una descendencia que iba a ser bendita y que iba a bendecir a todas las naciones de la tierra porque de esa descendencia iba a venir el Salvador del mundo. Y Dios no deja de cumplir su promesa. Esta promesa está atada a la promesa de Génesis 3:15 y ciertamente se cumple. Porque Dios no cambia, Dios no falla. Dios es inmutable y todo lo que Él dice se hace. Pero aquí vamos a ver un hecho contradictorio, que usted pensaría que es contradictorio. Lo pongo en esos términos, en términos negativos, para que usted se dé cuenta que cuando usted lo lee de golpe va a pensar, pero ¿cómo así? Luego Dios no estaba cumpliendo una promesa, luego no le había dado un hijo, entonces ¿qué pasó aquí? Pero vamos a ver que dentro de esa contradicción, entre comillas, lo que realmente hay es una prueba de fe. Lo que realmente vemos es que Dios quiere que usted y yo creamos. Dios pone fe para que nosotros creamos en aquel que trae justicia a nuestra vida, para que como Abraham esa fe sea contada por justicia. Nos trasladamos al siguiente capítulo, al capítulo 22, y dice, capítulo 22, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 19. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montones, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a sus siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Pero cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima.
Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Luego volvieron al lugar donde estaban los siervos y viajaron de regreso a Beerseba, donde Abraham siguió habitando. Amigos, amigas, aquí vemos el cumplimiento de la promesa y la prueba de fe. Dios le dijo a Abraham: dame a tu hijo. Cualquiera en sus 5 sentidos diría: pero Señor, ¿cómo así? Si este es el hijo de la promesa, ¿yo cómo después voy a tener un hijo si ya soy un viejo de 100 años? De 100 y pico de años, porque ya era un muchacho. Y mi esposa ya pasó los 100 años. ¿Cuál hijo ya donde más? Ya este milagro no se da 2 veces. Cualquiera en sus 5 sentidos hubiera hecho esto. Pero Abraham tenía una fe superior. ¿Por qué? Porque veía la promesa de Dios y él creía. Por eso vemos en Hebreos 11, donde él dice que él creía que aunque Isaac muriera, Dios lo resucitaría. ¿Por qué? Porque él creía que de su hijo Isaac iba a haber descendencia numerosa, que de su hijo, del prometido, que le estaba prometiendo desde hace más de 30 años, de ese hijo iba a nacer el libertador y en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Por eso él, sin dudarlo, nosotros podríamos pensar que él tuvo esas dudas en su cabeza, pero lo que nos menciona la escritura es que él, sin dudarlo, tomó a su hijo y se fue con él. ¿Por qué? Porque Dios era el que le estaba haciendo ese llamado. Y Abraham creía ciertamente que Dios iba a proveer para el sacrificio y que ese hijo de la promesa no iba a morir y que si moría iba a resucitar, porque Dios no iba a dejar de cumplir su palabra. Por eso él se levantó y tomó a su hijo y se fue. Luego dejó a sus siervos y se fue solo con Isaac. El muchacho tenía presente que para el sacrificio era necesario un animal que muriera en lugar de ellos, que sustituyera su lugar por el pecado. Por eso el muchacho le pregunta: padre, ¿dónde tenemos la leña? Tenemos el fuego, pero ¿dónde está el animal? Ciertamente el muchacho habría visto muchas veces a Abraham sacrificar corderos o becerros como ofrenda al Señor, recordando que era necesario la muerte para pagar el pecado. Porque Abraham reconocía que era pecador y reconocía que su esposa era pecadora y reconocía que su hijo era pecador. Y yo creo que frecuentemente hacía sacrificios para la expiación de su pecado, para acercarse a Dios de manera correcta. Entonces el muchacho por eso le preguntó: padre, ¿dónde está el animal? Aquí vamos todos y vamos con todo y el animal. Entonces Abraham le dijo: el Señor proveerá. Dios proveerá el cordero para la ofrenda quemada. Él, con la conciencia de que iba a ser Isaac ese cordero, pero con la conciencia de que Dios iba a responder a su promesa, de que Dios no iba a dejar de incumplir su promesa. Entonces caminaron juntos. Me imagino al viejito, llegó tan lejos: Isaac, hágame en falsa, acuesta ahí.
¿Para qué? Que se acueste. Y empezó a amarrarlo y a poner la leña. Tal vez el muchacho tuvo miedo, pero el muchacho, yo creo que también durante toda su vida Abraham le estuvo diciendo, tú eres el hijo de la promesa y en ti van a ser benditas las naciones de la tierra. Entonces Isaac también tuvo fe de que algo iba a pasar, de que Dios no lo iba a dejar morir o que si moría de mano de Abraham, Dios iba a hacer algo, porque él era el hijo de la promesa. Tanto Abraham como Isaac tuvieron esa fe. Y Abraham no dudó ni un instante. Por eso dice en el versículo es que él tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Y llegó Dios y le dijo, Pere, no ponga la mano sobre el muchacho porque he visto tu fe. De verdad sé que temes a Dios. Y Dios proveyó la salvación para el muchacho. ¿Dónde? Había un cordero que estaba, un carnero, perdón, que estaba enredado. Tenía los cuernos enredados. Imagínese usted cómo se enreda un carnero en un matorral. Para los que conocen cómo son los carneros, acuérdense que los carneros tienen los cachos, los tienen en forma de espiral. No es como las cabras o como los toros que tienen de manera frontal o de pronto un poco inclinados, pero no tanto. Los cuernos. Los cuernos del carnero son unos cuernos, cuando los carneros son grandes, son cuernos que son bien espirales. Y este carnero se enredó ahí y Dios en su providencia permitió que el carnero no se dañara, no empezara en su movimiento de desenredarse a lastimarse la cara, a lastimarse los ojos. ¿Por qué? Porque los sacrificios delante de Dios eran sacrificios sin defecto. Más adelante cuando vayamos a los libros del Éxodo y todos los libros de la ley, vamos a ver que Dios pedía un cordero sin defecto. Cuando el sacrificio de Abel lo vimos, Abel presentó lo mejor de sus animales. ¿Por qué? Porque Dios demandaba esa ofrenda perfecta. Tenía que ser un animal sin defecto que muriera en lugar del pecador y que pagara el precio de la muerte. Y Dios en su misericordia permitió que ese carnero no se dañara. Se enredó ahí y no se dañó. Y proveyó ese sustituto perfecto para el sacrificio. En cierta medida, este carnero es un simbolismo de Cristo, quien fue nuestro sustituto, quien nos sustituyó a nosotros, que estábamos condenados a muerte. Pero a la vez también Isaac es un símbolo de Cristo, porque Isaac fue al sacrificio y sabía que si tenía que morir, iba a morir por los pecados de él mismo, de su padre, pero que Dios no iba a dejar de cumplir la promesa. Isaac es una tipología de Cristo también. La respuesta de Dios, la bendición de Dios. Y el carnero es una tipología de Cristo porque fue el que murió y sustituyó a Isaac. Que sustituyó a Isaac, que era el destinado a morir. Usted y yo íbamos a ser destinados a morir así como Isaac. Pero Dios nos libró por medio de Cristo. Y ese carnero que simboliza a Cristo fue el sacrificio perfecto. Y Abraham creyó, le fue contado por justicia. Y más adelante dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos y mediante tu descendencia, versículo 18, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. ¿Cuál es la bendición a través de Abraham? Cristo. Porque por medio del descendiente de Abraham, Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque Cristo trae la salvación para todo aquel que cree. Sin distinguir, como dice la escritura, judío, griego, esclavo, libre, hombre, mujer. Sin distinción alguna, Cristo trajo salvación para todo aquel que crea. Solamente hay que creer que Él fue el sustituto perfecto, el Cordero perfecto, el Cordero Pascual, que vino a morir por ti, vino a morir por mí,
a vivir la vida que nosotros debíamos vivir, y como ese cordero perfecto que no tenía defecto, murió una sola vez y para siempre, para que tú y yo, al verle a él y al creer en él, fuésemos justificados y pudiéramos tener una relación correcta con Dios, creyendo que la paga del pecado es muerte, que mientras vivamos en nuestros delitos y pecados estamos destinados a la muerte, pero que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, que su misericordia nos regaló por gracia vida eterna, y a través de la fe podemos ver eso. Abraham lo vio siglos antes, 10 siglos, ¿qué 10 siglos? 18 siglos antes, lo vio, 18 siglos antes lo vio, y creyó, sin verlo, sin tocarlo, sin palparlo, pero lo vio con los ojos de la fe y creyó y le fue contado por justicia. Fue justificado, fue declarado salvo de la muerte eterna, porque creyó que había un libertador que iba a traer paz a su alma y le iba a llevar a la